Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén demasiado bien. El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal, el cual tratará de nada más, y nada menos que el mundial. Ya sabemos de qué trata esta dinámica, desde los datos curiosos más conocidos, hasta los hechos más turbios y tétricos. Sin nada más que empezar, les presento el iceberg de la Copa Mundial de Fútbol. Espero que les guste, y sin más preámbulos, arranquemos. Nivel 1. El nacimiento del torneo. La Copa Mundial de la FIFA, también conocida como Copa Mundial de Fútbol, Copa del Mundo o simplemente Mundial, y cuyo nombre original fue Campeonato Mundial de Fútbol, es el principal torneo internacional oficial de fútbol masculino a nivel de selecciones nacionales en el mundo. Remontémonos a los comienzos del siglo XX, cuando el fútbol fue aceptado como deporte olímpico, y de ahí se jugaron los primeros torneos de selecciones. La FIFA, fundada en el año 1904, planeó hacer una competición ajena a las Olimpiadas, pero esto no fue posible hasta 1930. El primer gol de todos los mundiales. En la primera edición del torneo en 1930, se jugó también el primer partido en todos los mundiales, que fue el Francia contra México. En aquel encuentro se anotó el primer gol de todos los mundiales, hecho por el futbolista del conjunto galo, Lucien Laurent al minuto 19 del primer tiempo. Máximos campeones. Estos son los campeones del máximo certamen de selecciones de fútbol. Con un solo título, tenemos a Inglaterra y a España. Luego tenemos a Francia y a Uruguay con 2 títulos cada uno, después tenemos a Argentina con 3 títulos, con 4 están Italia y Alemania, y el más ganador en la historia de la Copa Mundial de Fútbol, es Brasil, con 5. Como dato curioso, Brasil es la única selección de fútbol que jamás ha faltado a ninguna edición mundialista desde su disputa desde 1930 hasta la actualidad. 1924 y 1928, los torneos de fútbol de las Olimpiadas de París 1924, en Francia, y en Ámsterdam 1928, en Holanda, ambos torneos fueron organizados por la FIFA. En aquellos torneos, la selección de Uruguay fue campeona tras vencer en la final ante Suiza por goleada 3-0 en 1924, y ante Argentina tras empatar 1-1 en el duelo normal, y en el desempate por 2-1 en 1928 respectivamente. Ahora bien, como fueron organizados por la FIFA, esta misma le cuenta como mundiales antes del torneo que se jugaría en 1930. Esto debido a que el fútbol en los Juegos Olímpicos fue el máximo torneo a nivel de selecciones. Por lo que surgió la polémica de que Uruguay tiene 2 o 4 mundiales ganados. Pues por el tipo de títulos diría que son 2, por ser el mundial normal, y no por las medallas de oro olímpicas. Pero quiero que ustedes me digan su opinión acerca de esto. Tricampeonato de Brasil con Pelé. La selección de Brasil, como lo dice su nombre, es la mejor selección de fútbol de toda la historia, debido a múltiples de sus logros obtenidos a través de los tiempos. Sin embargo, uno de sus pilares más fundamentales, en este caso, Edson Arantes do Nascimento, o más bien como Ore y Pelé, ha sido el único jugador en obtener un tricampeonato del mundo. El primero fue en 1958, en Suecia, tras derrotar a los anfitriones por 5-2. Luego está la victoria por 3-1 ante Checoslovaquia en Chile 1962. Y la última fue en 1970, en México, tras masacrar a Italia por 4-1 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Hasta ahora es el único jugador en tener esta marca. Argentina contra Inglaterra 1986. La albiceleste y los Tres Leones se midieron en los cuartos de final del Mundial de México 1986. Este partido se recuerda gracias a lo siguiente. El futbolista argentino, Diego Armando Maradona, hizo su famoso doblete ante los británicos en el triunfo por 2-1. El primer gol fue con la mano, apodando este momento como la mano de Dios. Y luego está el gol del siglo, que es considerado de lejos como el mejor gol en la historia de los mundiales de fútbol. México y el quinto partido. La selección de México es una de las selecciones más grandes de América, pero que tiene la mala racha de no jugar los cuartos de final. Solo logró haciéndolo de anfitrión en 1970 y 1986. A partir de 1994, México no puede quebrar la brecha de los octavos de final en los mundiales. A continuación veremos las eliminaciones del conjunto azteca en esta fase. 1994. Pierde ante Bulgaria por penales 3-1, tras empatar 1-1. 1998. Cae 2-1 ante Alemania. 2002. Cae 2-0 ante su rivalidad histórica, Estados Unidos.
2006 y 2010. Cae ante Argentina por 2-1 y 3-1 respectivamente. 2014. Cae ante Holanda por 2-1. Y 2018. Cae ante Brasil por 2-0. En 2022 México se queda fuera tras quedar tercera de grupo. Mayores goleadas del torneo. Solo me centraré en la mayor goleada de cada edición, y no por orden de menor a mayor. 1930. Argentina 6 Estados Unidos 0, 1934. Italia 7 Estados Unidos 1, 1938. Suecia 8 Cuba 0, 1950. Uruguay 8 Bolivia 0, 1954. Hungría 9 Corea 0. 1958. Checoslovaquia 6 Argentina 1, 1962. Hungría 6 Bulgaria 0. 1966. Alemania 5 Suiza 0, 1970. México 4 El Salvador 0, 1974. Yugoslavia 9 Zaire 0, 1978. Argentina 6 Perú 0, 1982. Hungría 10 El Salvador 1, 1986. Unión Soviética 6 Hungría 0. 1990. Alemania 5 Emiratos Árabes Unidos 1, 1994. Rusia 6 Camerún 1, 1998. España 6 Bulgaria 1, 2002. Alemania 8 Arabia Saudita 0, 2006. Argentina 6 Serbia y Montenegro 0, 2010. Portugal 7 Corea 0, 2014. Alemania 7 Brasil 1, 2018. Inglaterra 6 Panamá 1, y 2022. España 7 Costa Rica 0. Holanda contra México 2014. La Naranja Mecánica y los aztecas se enfrentaron en el duelo de octavos de final del Mundial 2014. México empezó ganando con un golazo de Giovanni Dos Santos al 48, luego Wesley Sneijder marcó el empate al 88. Cuando todo se iba a ir por prórroga, Arjen Robben se clavó un piscinazo dentro del área mexicana, haciendo que Klaas-Jan Huntelaar le diera la remontada al 94, accediendo a los europeos a la próxima fase. Este suceso terminó siendo como el famoso no era penal, hasta volviendo a aparecer en la final del Mundial Sub-17 del 2019 ante el local Brasil. Aunque últimamente se ve de cerca que hubo un pisotón, así que sí es penal, solo que Robben exageró demasiado. Selecciones que nunca participaron al Mundial. La lista será demasiado larga como el carajo, pero vamos pa' allá. Por parte de la UEFA, las selecciones que jamás jugaron la máxima cita mundialista fueron Albania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Chipre, Estonia, Finlandia, Georgia, Gibraltar, Islas Feroe, Kazajistán, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Moldavia, Montenegro y San Marino. Por parte de la CAF, los que nunca clasificaron fueron Benín, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chad, Comoras, Congo, Eritrea, Suazilandia, Etiopía, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malaui, Malí, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, República Centroafricana, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, Djibouti, Zambia y Zimbabue. En la AFC, los que jamás se clasificaron fueron Afganistán, Bahrein, Bangladesh, Brunei, Bután, Camboya, Taiwán, Filipinas, Guam, Hong Kong, India, Jordania, Kirguistán, Laos, Líbano, Macao, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Omán, Pakistán, Palestina, Singapur, Siria, Sri Lanka, Tailandia, Tayikistán, Timor Oriental, Turkmenistán, Uzbekistán, Vietnam y Yemen. Por Conmebol solo está Venezuela, ahí aparecerán los niñitos retrasados mentales a burlarse. Por parte de la UFC, están Fiji, Islas Cook, Islas Salomón, Nueva Caledonia, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Samoa Americana, Tahití, Tonga y Vanuatu. Y por la CONCACAF tenemos a los siguientes equipos: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Curazao, Dominica, Granada, Guatemala, Guayana, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes Estadounidenses, Montserrat, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Surinam.
Además selecciones de fútbol como Martinica, Guadalupe, Guayana Francesa, San Martín, Sint Maarten y Bonaire en la CONCACAF, Zanzíbar, Reunión y Mayotte en la CAF, las Islas Marianas del Norte en la AFC, y Kiribati y Tuvalu en la OFC, si bien están afiliados plenamente en sus respectivas confederaciones, no integran la FIFA, debido a que son el estatus de un país que lo controla a día de hoy. Pero espero que obtengan sus membresías FIFA para que puedan jugar el Mundial por primera vez en su historia, al igual que otras que sí están afiliadas a la FIFA. Anfitriones que decepcionaron. Estos han sido los anfitriones que decepcionaron. Sudáfrica en la edición del 2010, queda fuera de su grupo tras empatar 1-1 ante México, perder goleado 3-0 contra Uruguay, y derrotar a Francia 2-1. Y Qatar en 2022, es la peor selección de todo el certamen y el peor anfitrión de toda la historia, tras perder 2-0 ante Ecuador, 3-1 contra Senegal, y nuevamente 2-0 ante Holanda, quedando sin puntos. Y pensar que fueron el vigente campeón de la Copa Asiática de Naciones en 2019. Escocia. La selección de Escocia es una de las selecciones fundadoras de este deporte, pero que en sus 8 participaciones mundialistas, ha sido la selección que jamás superó la fase de grupos. Vamos a ver caso por caso. 1954. Queda última tras perder por la mínima ante Austria, y caer aplastado por 8-0 ante Uruguay, la vigente campeona del mundo, teniendo peor diferencia de gol que Checoslovaquia. 1958. Queda última de grupo tras empatar 1-1 contra Yugoslavia, perder 3-2 ante Paraguay, y caer 2-1 ante Francia. 1974. Queda tercera tras derrotar a Zaire por 2-0, empatar sin goles contra Brasil, y empatar 1-1 contra Yugoslavia. 1978. Eliminado del grupo D tras caer ante Perú 3-1, empatar 1-1 sobre Irán, y derrotar a la futura subcampeona, Holanda por 3-2. 1982. Queda tercero de grupo tras golear 5-2 a Nueva Zelanda, caer goleado 4-1 ante Brasil, y empatar 2-2 ante la Unión Soviética. 1986. Última de grupo tras perder por la mínima ante Dinamarca, perder 2-1 contra Alemania, y empatar sin goles ante Uruguay, y desde aquí abro paréntesis. En este partido, el lateral uruguayo José Batista es el jugador en ser expulsado de manera temprana en la historia de los mundiales, a los 50 segundos de haberse iniciado este. 1990. Queda eliminado tras caer por la mínima contra Costa Rica, vencer a Suecia por 2-1, y perder ante Brasil por la mínima, y sin la oportunidad de pasar como mejor tercero. Y 1998. Queda colista de grupo tras perder 2-1 ante el vigente campeón Brasil, empatar 1-1 contra Noruega y caer goleado 3-0 ante Marruecos. Brasil contra Uruguay 1950. En el mítico Estadio Maracaná, cariocas y charrúas se midieron en el partido final del Mundial de 1950. La verde amarela empezó adelantándose con gol de Friasa al 47, haciendo de Brasil una fiesta tremenda. Sin embargo, los goles de Juan Schiaffino al 66, y de Alcides Gigia al 79, silenciaron al país carioca entero. Este suceso es conocido como el Maracanazo, debido a que Uruguay ante todo pronóstico ganó el segundo mundial de toda su historia, callando a los que no confiaban en ellos. Como dato no menor, en ese momento Brasil ya no usa el blanco como camiseta titular en ese momento, debido a que da mala suerte. Por lo que fue cambiado al color que todos conocemos actualmente. El gol más rápido de los mundiales. El partido por el tercer lugar del Mundial 2002, jugado entre Corea del Sur y Turquía, terminó a favor de los otomanos por 3-2. Sin embargo, en este duelo se marcó el gol más rápido de todos los mundiales, marcado por el jugador de la selección turca, Hakan Şükür, a los 11 segundos del partido, tras un error defensivo del cuadro de los Tigres Blancos. Nivel 2. Caribeño que juega el mundial, caribeño que nunca regresa. Cada vez que una selección del Caribe asiste al mundial, este no vuelve jamás desde su debut. Las víctimas son las siguientes: Cuba, Haití, Jamaica, y Trinidad y Tobago, en este orden. Cuba clasifica al Mundial de Francia 1938, y desde ahí los Leones del Caribe ya no volvieron a asistir hasta la actualidad. Haití asiste al Mundial de 1974 en Alemania, y desde ahí los blaugranas no han vuelto a jugar la cita mundialista. Jamaica al Mundial de Francia 1998, donde los Reggae Boys no volvieron a jugar la competición. Y Trinidad y Tobago en Alemania 2006, donde los trinitarios no volvieron a jugar el Mundial. Curiosamente estos equipos jugaron en los mundiales que se jugaron en Francia y Alemania.
Ausencia de India 1950. Una de las ausencias más conocidas en los mundiales, es la de la selección de India, donde no jugaron la edición de Brasil 1950. Esto es porque la FIFA les prohibió jugar descalzos. Si yo fuera el presidente de la FIFA en ese momento, yo les permitiría que jugaran el mundial de esa forma. Selecciones que jamás anotaron un gol. Estas han sido las selecciones que jamás anotaron un gol en los mundiales. Las Indias Orientales Neerlandesas, actualmente Indonesia, que solo jugó un partido, perdiendo goleado 6-0 ante Hungría en octavos de final de Francia 1938. Luego está la selección de Zaire, actualmente conocido como la República Democrática del Congo, que jugó el Mundial de 1974 en Alemania. Los leopardos perdieron 2-0 ante Escocia, cayeron goleados 9-0 ante Yugoslavia, y cayeron goleados por Brasil 3-0, posicionándose como la peor selección del certamen. China en el Mundial de Corea y Japón 2002, donde cayó 2-0 ante Costa Rica, cayó goleado ante Brasil, la vigente campeona de aquel Mundial por 4-0, y perder ante Turquía por goleada de 3-0, siendo penúltima del campeonato. Y Trinidad y Tobago en Alemania 2006, donde los caribeños empataron sin goles ante Suecia, y perdieron ante Inglaterra y Paraguay por 2-0 respectivamente. Ghana contra Uruguay 2010. Las Estrellas Negras y los Charrúas se midieron en los cuartos de final de Sudáfrica 2010. Ghana empezó ganando con un golazo de Suyen Muntari al filo del descanso, mientras que Diego Forlán al 55. Pero este partido se recordó por la mano de Luis Suárez en el área de su selección al último minuto de la prórroga, cometiendo el penal para Ghana. Pero afortunadamente el remate de Asamoah Gyan pegó en el travesaño, llevándolo todo a los penales, donde Uruguay ganaría por 4-2, y también con el golazo de Panenka de Sebastián el Loco Abreu, accediendo a los charrúas dentro de las semis después de 4 décadas. El dopaje de Maradona 1994. Argentina y Nigeria se midieron en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos 1994. Sin embargo, este partido es recordado por el hecho de que Diego Maradona dio positivo por el control antidoping, por lo que este fue el último partido del Diego con la selección de Argentina en los mundiales, sin duda lamentable. Martín Dahlin. Si bien Venezuela es hasta ahora la única selección de CONMEBOL que jamás fue al mundial, hay un jugador cercano a este. El futbolista sueco, Martín Dahlin, tiene ascendencia venezolana por su padre, que es un músico afrovenezolano, pero que esto nunca se confirmó. La maldición del Grupo F. Desde que apareció el Grupo F en los mundiales desde 1982, las selecciones que son encasilladas en este, no logran ganar el mundial. 1982. Pasan Brasil y la Unión Soviética, Brasil eliminado ante el que sería el próximo campeón, Italia, y la Unión Soviética ante Polonia. 1986. Pasan Marruecos, Inglaterra y Polonia, Marruecos queda eliminado en octavos ante Alemania, Inglaterra eliminado en cuartos ante el próximo campeón, Argentina, y Polonia eliminado ante Brasil. 1990. Pasan Inglaterra, Irlanda, y Holanda, Inglaterra eliminado en semis ante el futuro campeón, Alemania, Irlanda eliminado en cuartos ante el anfitrión Italia, y Holanda eliminado en octavos también ante el futuro campeón de aquella entrega, Alemania. 1994. Pasan Holanda, Arabia Saudita, y Bélgica, Holanda eliminado en cuartos ante el futuro campeón, Brasil, Arabia Saudita eliminado en octavos ante Italia, y Bélgica eliminada en octavos contra Alemania. 1998. Pasan Alemania y Yugoslavia, Alemania queda fuera en cuartos ante Croacia, y Yugoslavia eliminada ante Holanda también en octavos. 2002. Pasan Suecia e Inglaterra, Suecia queda fuera en octavos contra Senegal, e Inglaterra queda eliminado ante el futuro campeón, Brasil, en cuartos de final. 2006, pasan Brasil y Australia, Brasil fuera ante Francia en cuartos, y Australia eliminado contra el futuro campeón, Italia. 2010. Pasan Paraguay y Eslovaquia, Paraguay eliminado ante el futuro campeón, España, y Eslovaquia eliminado ante Holanda en octavos. 2014. Pasan Argentina y Nigeria, Argentina es subcampeona, y Nigeria eliminada en octavos contra Francia. 2018. Pasan Suecia y México, Suecia eliminado en cuartos ante Inglaterra, y México queda fuera ante Brasil. Y 2022. Pasan Marruecos y Croacia, Marruecos queda fuera ante Francia en semifinales, y mismo caso el de Croacia, eliminado en semifinales ante Argentina, futura campeona con su tercera consagración.
Gol fantasma 1966. La gran final en el estadio de Wembley se jugó entre Inglaterra y Alemania para la consagración del Mundial de 1966 en tierras británicas. Sin embargo, este partido se recuerda por el gol fantasma hecho por el inglés Geo Furst al 101, donde pegó en el travesaño y no traspasando la línea, pero el árbitro asistente de aquel encuentro Tofik Baramov confirmó que vio el balón adentro. Participación completa de Gran Bretaña 1958. En el Mundial de Suecia 1958, las selecciones británicas como Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte han jugado la cita mundialista, siendo la primera vez que todos los países constituyentes de Gran Bretaña jugaron el Mundial. Escocia e Inglaterra quedaron eliminados en fase de grupos, y Gales e Irlanda del Norte quedaron en octavos de final. Perú. La selección inca es una de las que más riqueza tiene el fútbol sudamericano, pero sin embargo, todo aquel que le gane a Perú, también gana el Mundial. Los afortunados fueron los siguientes: Argentina, Italia, Brasil, Uruguay y Francia. 1930. Uruguay derrota por la mínima a Perú en fase de grupos, y termina siendo campeón. 1970. Brasil vence a Perú 4-2 por los cuartos de final. Brasil con Pelé, Jairzinho y Gerson lograron levantar el título. 1978. Argentina golea 6-0 a Perú en la segunda fase de grupos, y con la mano de Kempes la albiceleste se lleva el título. 1982. Italia empata ante Perú 1-1, y a pesar de no ganarle a la blanquirroja, la Azzurra se llevó su tercer título. Y 2018. Francia derrota por la mínima a Perú, y los galos ganan el Mundial número 2 de su historia. Colombia 1986. Principalmente el Mundial de 1986 se iba a jugar en Colombia, debido a que el país del sombrero volteado convenció a la FIFA para realizar esta edición. Sin embargo, no se llevó a cabo el torneo en tierras cafeteras, por no cumplir los requisitos necesarios que la FIFA concedía. Se decidió que el torneo se terminase jugando en México. El resto, como lo sabe cualquiera, es historia. Jabulani. La Jabulani fue el balón oficial del Mundial de Sudáfrica 2010. Dicho balón significaba fiesta, o no sé cómo es su significado XD. Este balón es el número 11 creado por Adidas para los mundiales de fútbol, también representa los 11 jugadores en la cancha, y las 11 lenguas y tribus que habitan en Sudáfrica. Visualmente el balón se ve muy bonito, pero al entrar en contacto en el terreno de juego, muchos jugadores se quejaron de que este balón no servía bien, y que rebotaba mucho, además de que servía como pelota de playa. Esto significó que este balón fue el enemigo tanto de delanteros como de los arqueros. Sin embargo, solo un jugador pudo controlar este balón de manera correcta, y ese es el uruguayo Diego Forlán. El 10 de la selección charrúa de aquel entonces, anotó 4 golazos que llevaron a Uruguay dentro de los 4 mejores, y como recompensa, ganó el Balón de Oro de la competición. Nivel 3. Serbia y Montenegro 2006. La selección de fútbol de Serbia y Montenegro ha debutado en la edición de Alemania 2006. Sin embargo, esta selección representó a una nación inexistente, ya que jugaron demasiados serbios, y un arquero montenegrino, Dragoslav Hebri. Fue ubicado en el grupo C con Costa de Marfil, Argentina y Holanda. Perdió por la mínima ante la Naranja Mecánica, cayó goleado 6-0 contra Argentina, y perdió 3-2 ante Costa de Marfil. Quedó última de grupo sin puntos, y fue la peor selección del certamen. Irán contra Estados Unidos 1998. Persas y yanquis se midieron en la jornada 2 del Mundial de Francia 1998. Lo más curioso es que sus naciones estuvieron en la Guerra del Golfo Pérsico. Sin embargo, los jugadores de ambos equipos se juntaron con ramos de flores en lugar de misiles y bombas, como una muestra paz y amor. En el encuentro Irán ganó 2-1. Holanda y los mundiales que finalizan en 2. Cada vez que el año termina en 2, la selección de Holanda no termina yendo al mundial. Las ediciones a las que se ausentó, fueron las de Chile 1962, España 1982, y Corea y Japón 2002. Afortunadamente clasificó al Mundial de Qatar 2022, donde quedó eliminada ante Argentina, futura campeona del mundo. El Mundial de la CONIFA. La Copa Mundial de Fútbol de CONIFA es un torneo internacional de fútbol organizado por CONIFA, una asociación que agrupa a los estados, las minorías, los pueblos sin estado y las regiones no afiliadas a la FIFA, previsto a celebrarse cada 2 años. En mayo de 2013, CONIFA anunció que Laponia había sido elegida para ser el anfitrión de la primera edición de la Copa Mundial de Fútbol de CONIFA en Östersund, Suecia.
Fue un torneo por invitación jugado entre el 1 y el 8 de junio de 2014, y todos los partidos se celebraron en la Handcraft Arena con capacidad para 5.092 espectadores. Francia y el Grupo A. Cada vez que Francia es ubicada en el Grupo A en los mundiales, termina quedándose fuera en fase de grupos. Vayamos a ver caso por caso. 1930. Grupo A con Argentina, Chile y México, queda tercera de grupo. 1966. Grupo A con México, Uruguay e Inglaterra, queda última de grupo. 1978. Grupo A con Hungría, Argentina e Italia, queda tercera de grupo. 2002. Grupo A con Senegal, Dinamarca y Uruguay, queda última de grupo. Y 2010. Grupo A con México, Sudáfrica y Uruguay, queda última de grupo. Paraguay y su ausencia de gol en fases eliminatorias. Paraguay, una de las mejores selecciones de Sudamérica, cada vez que pasa la fase de grupos en los mundiales, esta no puede anotar goles. Y estos son los siguientes datos. 1986. Pasa a los octavos de final como segunda, queda eliminado tras caer goleado 3-0 contra Inglaterra. 1998. Pasa segunda de grupo, eliminado por la mínima ante el anfitrión y futuro campeón, Francia, en octavos. 2002. Pasa segunda de grupo, eliminada ante Alemania por la mínima en octavos. Y 2010. Líder del grupo, empata sin goles, y gana por penales ante Japón, pero eliminado por la mínima ante España, la futura campeona del mundo. Corea del Norte campeón. Una cosa bastante fumada, pero ahí va. Simplemente fue una broma para hacer de creer de que la selección de Corea del Norte quedase campeón, acabando con rivales, extradeportivamente hablando, que tienen relaciones sociopolíticas, como a China, Estados Unidos y Japón. Pero no solo Corea del Norte ganó ese mundial, sino que no siquiera lo jugó XD. El récord de Tim Howard 2014. Bélgica y Estados Unidos se midieron en los octavos de final en el Mundial de Brasil 2014. Sin embargo, lo más curioso e increíble, es que el arquero de la selección norteamericana, Tim Howard, realizó 14 atajadas en este partido, pese a la derrota por 2-1, la razón del por qué semejante actuación, es porque Tim Howard padece del síndrome de Tourette, que es un trastorno neurológico que se caracteriza por múltiples tics. Una más de las otras demostraciones de que los trastornos pueden dar ventaja. Extraordinario. El récord de imbatibilidad de Suiza 2006. Uno de los momentos más épicos en los mundiales, fue que la selección de Suiza, ha sido la selección que ha durado más tiempo con el arco en cero. Esto pasó en Alemania 2006, donde fue ubicado en el grupo G, con Togo, Francia y Corea. Empató sin goles ante Francia, y derrotó a Togo y a Corea por 2-0 respectivamente, avanzando líder de grupo con 7 puntos. En octavos se midió ante Ucrania empatando sin goles en los 120 minutos, pero cayendo por penales 3-0. En total su imbatibilidad duró 559 minutos. Lamentablemente su marca se fue al tacho, ya que Chile les ganó por la mínima en Sudáfrica 2010. Las bubucelas. Una de las postales que dejó Sudáfrica 2010, fue el instrumento tradicional del país de los Bafana Bafana, las bubucelas, que fue una molestia para los extranjeros que iban a los partidos, ya que no se escuchaba el grito de la gente en todos los partidos. Parecía como un sonido de abejas en los estadios XDDD. Nivel 4. Gol olímpico 1962. En la segunda fecha del Mundial de Chile 1962, la selección de Colombia se enfrentó a la Unión Soviética. En aquel partido empataron 4-4. Sin embargo, el futbolista colombiano, Marcos Col, hizo un gol desde el tiro de esquina al minuto 68. En pocas palabras, se convirtió en el único jugador en anotar un gol olímpico, anotándoselo al mejor arquero de la historia, Lev Yashin. Argentina y su mala suerte ante los equipos nórdicos. Cada vez que Argentina se enfrenta ante los equipos nórdicos, es imposible ganarles. Sus verdugos son los siguientes: Islandia y Suecia. En 1934, por los octavos, Suecia dejó eliminada a Argentina por 3-2. En 2002 por la fase de grupos, ambas escuadras empataron 1-1. Y la última vez que enfrentó a un nórdico en un mundial, fue en Rusia 2018, ante Islandia. Donde en la primera jornada empataron 1-1. Equilibrio perfecto. Desde que Japón asistió a los mundiales de 1998, tiene una marca demasiado curiosa. Ya que en algunas veces queda fuera en fase de grupos, y en otras avanza a fases eliminatorias. 1998. Fuera en fase de grupos, 2002.
Queda en octavos, 2006. Fuera en fase de grupos, 2010. Queda en octavos, 2014. Fuera en fase de grupos, y 2018. Queda en octavos. Esta marca ya la imperfeccionó en Qatar 2022, donde quedaría en octavos, tras perder ante Croacia. Estados Unidos contra Inglaterra 1950. Británicos y gringos se midieron en la fase de grupos del Mundial de Brasil 1950. Un equipo amateur de Estados Unidos se enfrentaría a Inglaterra, que era el máximo favorito a ganar, debido a su firmamento indiscutible de creadores de este deporte. Sin embargo, Estados Unidos les dio un tremendo baño de humildad a los ingleses tras ganar por la mínima. Algo muy chistoso es que en los periódicos ingleses, daban por ganadores a su propia selección, antes de que comenzara el juego XDDD. Austria contra Suiza 1954. Uno de los duelos más random en la historia de los mundiales, fue el duelo entre Austria y Suiza en 1954. Lo que llama la atención, es que este partido quedó para los austríacos por un resultado de otro mundo, ganar por 7-5. El memorable homenaje de Perú 1970. Antes de que se disputase el Mundial de México 1970, la nación de Perú pasó por una de sus peores tragedias en la misma, que fue el mismísimo terremoto de Ancash, el cual dejó una cifra de más de 30.000 fallecidos. Sin embargo, la selección inca, de la mano de Teófilo Cubillas, jugó por todo el país, vistiendo en el encuentro ante Bulgaria, su camiseta visitante, poniendo el lazo de luto al lado del hombro, como forma de rendir homenaje a los fallecidos, y la camiseta roja, el cual representaba la sangre de los caídos. En aquel partido, los peruanos le remontaron a los balcánicos, tras ir detrás por 2-0. Y el último partido fue contra Marruecos, ganando por goleada de 3-0. No menciono el duelo ante Alemania, porque era un partido relativamente duro, pero eso no significó que no pasarán a cuartos, donde caerían eliminados ante la futura campeona, la Brasil de Pelé por 4-2. Triple organización en 2026. La próxima edición del Mundial de Norteamérica en 2026, por México, Estados Unidos, y Canadá, será la edición número 23 del certamen global. La sede se decidió en el Congreso número 68 de la FIFA el 13 de junio del 2018, en Rusia, un día antes de que el certamen en tierras rusas comenzara. Es la primera vez que se le da la sede a 3 países. El número de participantes aumentará a 48, son 16 sedes, 3 en México, 11 en Estados Unidos, y las 2 restantes en Canadá. Ahora sí, es ahora nunca para que Venezuela pueda clasificar al Mundial. Mundial en la guerra. Si bien no hubo mundial en 1942, y también en 1946, mucha gente empezó a imaginarse de cómo serían los mundiales de fútbol disputados en esos años, si no se hubiera desatado la Segunda Guerra Mundial. Nivel 5. La maldición del liderato de las eliminatorias sudamericanas. Desde que el número de cupos se amplió para 32 equipos desde 1998, las eliminatorias han cambiado, y en Sudamérica, el cual su eliminatoria es de todos contra todos, no es la excepción. Sin embargo, cada vez que el que termina líder de las eliminatorias sudamericanas, no gana el mundial. 1998. Argentina líder, eliminado en cuartos. 2002. Argentina líder, eliminado en fase de grupos. 2006. Brasil líder, eliminado en cuartos. 2010. Brasil líder, eliminado en cuartos. 2014. Argentina líder, queda subcampeona. 2018. Brasil líder, eliminado en cuartos. Y 2022. Brasil líder, eliminado en cuartos. Chile contra Italia 1962. El enfrentamiento entre los astrales y la Azzurra para el Mundial de 1962, fue recordado como la Batalla de Santiago, donde los jugadores de ambos equipos se enfrentaron en un partido donde reinó el juego brusco. La razón del por qué semejante bronca, fue a que un periodista italiano decía: "Me cae mal Chile en cuanto a país". Ahí quedó todo completamente claro. Brasil contra Hungría 1954. Los cuartos de final del Mundial de Suiza 1954, jugado entre Brasil y Hungría, terminó a favor de los magiares por 4-2. Pero este partido se jugó de manera violenta. Este partido es recordado como la Batalla de Berna. Robos de Corea del Sur 2002. La selección surcoreana en 2002, fue protagonista de uno de los mayores escándalos en la historia del fútbol. Ocurrió en los partidos ante Italia en octavos, y España en cuartos respectivamente.
En el juego ante los Azzurri fueron beneficiados por el ecuatoriano Virón Moreno, perjudicando a Italia, con pitar faltas que no fueron, sacar amarillas a los jugadores italianos por simular entre comillas, anular goles por supuestos offsides, y la expulsión de Francesco Totti. Y ante España, anulando 3 goles, y beneficiados por el egipcio Gamar Al-Gandour. Francia contra Italia 2006. La gran final del Mundial de Alemania 2006, en el Olympiastadion de Berlín, quedó para los italianos, por 5-3 en penales, tras empatar 1-1 en los 120 minutos. Cuando ya todo se iría a penales, el jugador de la selección francesa, Zinedine Zidane, le dio un cabezazo en el pecho al italiano Marco Materazzi. Esto debido a que se burló de un familiar suyo, que andaba en una situación difícil. Después de esto, Zidane sería expulsado, siendo así el fin de Zidane con la selección gala en los mundiales, y la consagración de Italia en el mundial por 4ª vez en su historia. Zaire. La selección de Zaire en el Mundial de Alemania 1974, fue una de las 16 participantes en la misma. Sin embargo, esta selección fue víctima de insultos y burlas racistas, y sin darse cuenta, estos han sido presionados por el entonces dictador Mobutu Sese Seko, pero claro, les importó una poronga. A partir de la goleada que recibieron ante Yugoslavia por 9-0, el dictador los amenazó si perdían por más de 3 goles ante Brasil. En ese mismo enfrentamiento, uno de los jugadores del conjunto centroafricano, en este caso Mwepu Ilunga, saboteó el tiro libre de la verde-amarela con el fin de salvar a su selección, pero fue muy tarde. Zaire terminó siendo la peor selección del certamen, hasta retirándose de las eliminatorias del Mundial de Argentina 1978, debido a que han sido afectados psicológicamente, y no volviendo a participar en ninguna edición desde esa realizada en territorio teutón. Actualmente la nación es conocida como la República Democrática del Congo. Brasil contra Colombia 2014. En cuartos de final en 2014, Brasil y Colombia se midieron por un cupo a las semifinales. Sin embargo, el árbitro español, Carlos Velasco Carballo, saboteó las ilusiones del conjunto cafetero con polémicas arbitrales. Entre aquellas, solo una fue la más recordada, que fue el gol anulado de Mario Yepes, que fue anulado porque supuestamente estaba adelantado, dejando a Colombia sin jugar por primera vez las semifinales en los mundiales. Checoslovaquia contra Brasil 1938. Uno de los partidos con más juego duro en los mundiales, fue el partido entre Brasil y Checoslovaquia en 1938. Donde 3 jugadores fueron expulsados, y 5 terminaron con lesiones. El partido quedó con empate de 1-1, y se definió con un desempate, en el que Brasil ganó 2-1. Este partido se conoce como la Batalla de Burdeos. Dictadores involucrados en las consagraciones de sus selecciones. A lo largo de la historia, algunas ediciones fueron amañadas por los dictadores de estos países. En 1934, Benito Mussolini, de Italia, y su régimen fascista, beneficiaron a Italia, donde tuvieron 4 argentinos y un brasileño en la selección italiana. En cuanto al brasileño, este tuvo modificaciones para que no sospecharan sus raíces, y sin olvidar el caso de Luis Monti, que representó a Italia después de ser subcampeón con Argentina en 1930. Antes de ganar el mundial, el dictador Mussolini amenazó de muerte a la selección azzurra, con la frase, de ganar o morir. Volviendo con Monti, antes de ganar, decía esta frase: en Montevideo me mataban si ganaba, y en Roma me mataban si perdía. Pese a conseguir su primer título, todavía seguían las amenazas de Mussolini, con las mismas trampas en 1934. Y en 1978, el dictador argentino, Jorge Rafael Videla, fue el responsable de beneficiar a la albiceleste, haciendo que una de sus revistas, hiciera una supuesta carta del holandés Ruud Grol, a su hija, pero en inglés, pero el mismo Grol desmintió de que le escribiera esa carta a su hija. Volviendo a la selección argentina, los jugadores han sido dopados para mejorar su rendimiento, siendo esta, una de las razones del por qué ganaron su primer título mundialista. La maldición de Escocia. Si bien Escocia jamás pasó la fase de grupos, tiene una superstición que hace que el que se enfrente a este, no sale campeón del mundo. 1954. Uruguay y Austria enfrentaron a Escocia, Uruguay eliminado ante la Hungría de Puskás, y Austria eliminado ante la próxima campeona, Alemania, ambos duelos en semis. 1958. Francia y Yugoslavia enfrentaron a Escocia, Francia eliminado en semis ante el futuro campeón, Brasil, y Yugoslavia eliminada ante la vigente campeona, Alemania, en cuartos.
1974. Brasil y Yugoslavia se enfrentaron a Escocia, Brasil se queda sin podio, y Yugoslavia se queda en la segunda ronda. 1978. Perú y Holanda se enfrentaron a Escocia, Perú eliminado en segunda ronda, y Holanda queda subcampeona. 1982. La Unión Soviética y Brasil se enfrentaron a Escocia, ambos eliminados en segunda fase. 1986. Dinamarca, Alemania y Uruguay se enfrentaron a Escocia, ambos, Dinamarca eliminada en octavos, al igual que Uruguay, este último perdió ante la próxima campeona, Argentina, y Alemania queda subcampeona. 1990. Brasil y Costa Rica se enfrentaron a Escocia, ambos eliminados en octavos. Y 1998. Noruega y Brasil se enfrentaron a Escocia, Noruega se queda en octavos, y Brasil queda subcampeona. Dopaje de Rusia 2018. El médico de la selección rusa, Eduard Bezúlov, negó posteriormente que los futbolistas rusos se doparan durante el Mundial. Se trata de un simple amoníaco con el que se impregnan trozos de algodón y después se inhala. Esto lo hacen miles de deportistas para animarse. Tras esto, la FIFA sancionó a Rusia, pero dejando que participe en sus competiciones a futuro, pero con el nombre de RFU, o Comité Olímpico Ruso. Protestas de Alemania y Dinamarca 2022. La selección de Alemania anteriormente se rehusaba a participar en el Mundial de Qatar 2022, debido a la violación de derechos humanos en el país árabe. Pero se hacen los santos cuando no mencionan el racismo hacia Mesut Özil por ser de raíces turcas y creencias musulmanas, o cuando hacían bueno, ya saben de lo que hablo. Y Dinamarca, que sacó sus indumentarias para el Mundial, pero que la marca que viste a los daneses, Hummel, y la Federación Danesa, presentan sus razones del por qué sus camisetas se ven transparentes. Es porque la invisibilizaron por jugar en una edición manchada por la corrupción. Por cierto, las camisetas se ven hermosas. Moacir Barbosa. Esta es una de las historias más tristes en el fútbol, así que ahí les va. Moacir Barbosa fue aquel arquero que recibió los goles en el Maracanazo. Desde ahí, empezó a recibir odio por parte de la hinchada brasileña, cada vez que salía en la calle. Incluso fue expulsado de la concentración de la verde amarela para el Mundial de 1994, tal vez tachándolo de mufa. ¿O es más por el odio reprimido desde esa final perdida? Pero bueno, en 2000 Moacir Barbosa falleció en la más absoluta tristeza, pero esto sirvió como un castigo, ya que el Mineirazo sirvió para eso, un castigo a la selección brasileña, por aquel desprecio, hasta hacer campañas desastrosas en las Copas América de 2015 y 2016. Incluso en 2021, el centenario de su aniversario provocó que Brasil perdiera la final de la Copa América en el mismo estadio que ocurrió su derrota más dolorosa, el Maracaná, ante la selección de Argentina que terminó con su sequía de 3 décadas. Que esto les sirva de reflexión por odiar a su jugador que nada más quería el perdón de su nación. Nivel 6. La historia oculta detrás del maracanazo. No solo hablo del resultado en general, sino de lo que ocurrió después del partido. Después de aquel resultado, hubieron personas que se quitaron la vida, no solo en Río de Janeiro donde se orquestó este duelo, sino en todo Brasil. No se sabe cuántos fueron, pero se dice que fue un centenar. Andrés Escobar. El defensor colombiano Andrés Escobar, ha tenido la mala suerte de meter un autogol en el Mundial, y que por lo tanto, eliminó a Colombia por la fase de grupos. Escobar regresó a Colombia, específicamente en su ciudad natal, Medellín, en donde discutió en una discoteca con un hombre. Sin embargo, este último sacó un revólver, acabando con la vida de un jugador que solo cometió un simple error. Mala participación de Corea del Norte 2010. Después de ser los peores en el Mundial de Sudáfrica 2010, los jugadores de la selección de Corea del Norte fueron forzados a cumplir servicio militar. Sinceramente, en Corea del Norte se puede esperar cualquier cosa como esta. Joel Atkins. Este ha sido el autor del único tanto de la victoria histórica de Estados Unidos ante Inglaterra. No obstante, al jugar con las barras y las estrellas, Joel Atkins tiene raíces en Haití, ya que en este lo consideraban una celebridad. Sin embargo, sus hermanos estaban planeando hacer un golpe de estado al entonces dictador haitiano, François Duvalier. Días más tarde Atkins murió, pero la causa de su fallecimiento es desconocida a día de hoy. Perú contra Argentina 1978. La goleada de los gauchos ante los incas por 6-0 en la segunda ronda del Mundial de 1978, despertó demasiadas acusaciones a lo largo del tiempo después de este enfrentamiento.
En aquel partido, relatan que los jugadores peruanos fueron sobornados con llevarse contenedores de trigo, por parte del dictador Videla hacia el dictador peruano Francisco Morales Bermúdez, a cambio de ser goleados, además de que los jugadores argentinos fuesen dopados para mejorar su rendimiento. Efecto Mandela de Suecia 1958. El Mundial de Suecia 1958, el cual ha sido ganado por la Brasil de Pelé, se consideró una edición perdida de la Copa Mundial de Fútbol. Por lo que esto podría considerarse un efecto Mandela en el fútbol, en el que muchos han visto, pero que no ha sido recordado, y esta edición, no es la excepción. La lesión de Neymar fue falsa. No tengo tanta información acerca de esto, pero díganme en los comentarios acerca de esto por favor. Estadios abandonados 2014. Después de que el Mundial de Brasil 2014 terminase, algunos estadios estarían en estado de abandono, como el Mané Garrincha de Brasilia, que sería usado como parqueadero de autobuses, y el Arena da Amazonia, que iba a ser una cárcel después de que se disputase la edición, pero este al igual que otros estadios han sido abandonados como si no hubieran servido de nada. Vaya pero qué pendejos. Estadios abandonados 2010. Sin en Brasil 2014 muchos estadios han sido abandonados, pues en Sudáfrica 2010 los superan el quíntuple. Estadios como el Moses Mabhida de Durban, el Peter Mokaba de Polokwane, y el Soccer City de Johannesburgo, entre otros más, han sido los que más han sufrido en estado abandono, haciendo que el país de Sudáfrica entrara en una fuerte crisis financiera, haciendo estadios para una competición intercontinental, y después de esta, dejen abandonados los estadios como si no sirvieran para nada, en lugar de entregárselo a los clubes que hacen de local en estos estadios. Sorteos amañados. En 1982, se realizó el peor sorteo de todos los mundiales, más específicamente en el grupo C del mismo. En ese grupo estuvieron Bélgica, El Salvador, Argentina y Hungría. Pero en este grupo originalmente estaría Escocia, pero lo cambiaron, debido a que Escocia pertenece a Gran Bretaña, quien andaba en batalla por lo de las Malvinas. Y en Brasil 2014, donde el más señalado y discutido fue el grupo E, donde estaban Francia, Honduras, Suiza y Ecuador. En donde a Francia le han regalado este grupo. El Fifagate. Como no hablaremos del mayor caso de corrupción en la historia del fútbol. Las ediciones de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026, fueron amañados y comprados. Mundial de Qatar 2022. Este mundial ha sido considerado tras ser anunciado en 2010, por el mismo periodo del Fifagate, y antes de que se jugara. Factores como la sede, la esclavitud hacia los albañiles para la construcción de estadios, las leyes disparatadas que hay en el país árabe, y el calendario para aquellos partidos que se jugaran. En cuanto al ámbito deportivo, este mundial pese a las cosas buenas que dejó, lo que fue una ladilla de esto, fueron los fueras de lugar milimétricos, donde se han anulado un montón de goles gracias a esta regla de la FIFA, hasta que se implementara el fuera de lugar que describe a que el cuerpo del jugador debe estar en la misma línea que del jugador rival. Pueden decirme todo lo que quieran, pero como dije anteriormente, este no es el mejor mundial de la historia sin importar las sorpresas que hubiesen en el mismo. Los Simpsons y la predicción de la corrupción de la FIFA. El capítulo 16 de la temporada 25 de Los Simpson, llamado No tienes que vivir como un árbitro, fue un capítulo especial referente al Mundial de Brasil 2014, en donde la familia viaja para dicha competición, especialmente al uno de los protagonistas, Homero Simpson, que haría el papel de árbitros en el Mundial. Sin embargo, en mayo de 2015, después de un escándalo de corrupción en la FIFA, el organismo gobernante mundial del fútbol en la vida real, el episodio recibió atención en los medios de comunicación social, un fenómeno informado en varios medios de comunicación. Básicamente en ese capítulo se trataba de la corrupción, lavado de dinero, y entre otros fragmentos más que hubo en la FIFA, no solo de la lesión de Neymar, y la consagración de Alemania por cuarta vez en su historia. La tragedia del Estadio Mateo Flores. Para las eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial de Francia 1998, Guatemala y Costa Rica se medirían en el Estadio Mateo Flores. Sin embargo, hubo demasiada sobreventa de boletos para ver este partido, y después muchos aficionados desde afuera del recinto, empezaron a abalanzarse a los que estaban adentro del mismo, causando una avalancha humana, que dejó un saldo de 84 muertos por asfixia y por aplastamiento.
Atentado frustrado 1998. Antes de que se jugara el partido entre Irán y Estados Unidos para la fase de grupos del Mundial de Francia 1998, algunos terroristas islamistas planearon hacer un atentado en el estadio donde se jugaría el partido, plantando una bomba. Sin embargo, esta fue desactivada, y el partido se jugó. Suiza contra Alemania 1942. Uno de los partidos más peligrosos en la historia de la Copa Mundial de Fútbol, fue el partido entre Suiza y Alemania en los octavos de final del Mundial de Francia 1938. Los alemanes, tras caer por 4-2, al año siguiente regresaron a Francia, pero no para jugar un partido, sino para invadirlo porque en ese año se desató la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vamos por el dato más oscuro de este iceberg, el cual cerrará con broche de plástico. Alexandre Villaplane. Alexandre Villaplane fue un futbolista francés, pero que fue apartado del equipo galo por su indisciplina, y por temas extracancha. Años más tarde, cuando Alemania invadió a Francia, Villaplane se unió a la Gestapo francesa, participando en varias masacres. Al final fue capturado, y ser responsable de múltiples delitos, y de ser un traidor a la patria, fue ejecutado finalmente. De esta manera este jugador, se ganó el nombre de futbolista asesino, ya que es de lejos, el peor ser vivo que pudo haber jugado este deporte. Y listo muchachos, este ha sido todo el iceberg de la Copa Mundial de Fútbol, espero que les haya gustado. Por favor, apoyen este video para que se recomiende y que todos lo vean, y todos los detalles están puestos en la descripción. También dejen sus comentarios si se me olvidó agregar otra cosa, o si me equivoqué en alguna parte. Y listo muchachos, como no tengo nada más que decir, yo me despido, y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.